Acá tenemos una noticia que ojalá ayude a enderezar las cosas de parte del Estado y de parte de la justicia peruana. La noticia es la siguiente: la Fiscalía en materia ambiental de Lima Noroeste ha llegado a la sede de la OEFA. ¿Qué cosa es la OEFA? Nombre que usted no había escuchado, ni yo tampoco. La Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Esta es una entidad pública que tiene que fiscalizar y que hasta el momento, me parece a mí, no ha brillado por su ausencia. Bueno, la Fiscalía en materia ambiental ha llegado a esta OEFA para hacer una investigación por el derrame del petróleo, etcétera, etcétera. Pese a haber sido oficiados, esto ya me parece francamente el colmo, pese a haber sido oficiados, no había personal de OEFA en la sede. ¿Puede usted creer esto? Que la Fiscalía dice, voy a ir a hacer una inspección, enséñame qué has hecho. Lo que está yendo a hacer la Fiscalía es qué has hecho frente a esta coyuntura, qué has hecho durante la maniobra de trasvase del petróleo. Ese es el problema. Lo que está diciendo acá el Ministerio Público es que, pese a haber sido oficiados, o sea, le han mandado el oficio respectivo, no había personal de la OEFA en la sede de esta organización gubernamental que tiene que velar justamente por que las cosas se hagan de acuerdo a las normas que tenemos un montón en nuestro país. La verdad, falta liderazgo del sector público, falta liderazgo gubernamental. Vemos muchas manos metidas en el mismo plato, no está bien hecha la comunicación, la gente está desconcertada, los pescadores están desconcertados, Repsol le dice una cosa, Pesquería, o sea, producción le dice otra cosa, y la doctora Mirta Vázquez le habla de la famosa canasta, que es un sarcasmo realmente. Ya no voy a hablar sobre esto, porque ya se ha hablado suficientemente. Entonces, no hay liderazgo, estamos viendo que el sector público no está dando la talla, señores. Esa es la verdad. El otro día le estábamos entrevistando nada menos que al doctor José Carlos Valer, doctor en Economía y magíster por la Universidad de Oxford. Y nos habíamos quedado en el cálculo que estaba haciendo sobre el costo de todo esto. Tuvimos que interrumpir la comunicación porque venía la conferencia de prensa del Tigre Gareca, pero ahora, lo prometido es deuda, retomo el contacto con José Carlos Valer. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Chema, ¿cómo estás? Aquí ya... ¿Cómo te va, José Carlos? Tuve que 6 de la tarde. Tuve que ya 6 de la tarde, pues 6 horas de diferencia tenemos con todo lo que es Europa Occidental. Estabas dando algunas cifras, algunas pinceladas sobre el costo de este desastre ambiental, José Carlos. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, porque el tema aquí, Chema, es muy difícil, y va a ser muy difícil, como tú estás comentando, separar la política de la ciencia, ¿no? Se vuelve un fenómeno político, obviamente mediático, pero realmente cuánto es lo que va a esperar, y es la confusión de la población es natural, porque estos fenómenos no son comunes, son este tipo de llamados cisnes negros, ¿no? Black Swan, eventos de mucho impacto, pero que ocurren muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, he escuchado que dicen, en los periódicos aparece el tema de más político, de cuántos kilómetros, ¿no? Dicen 1.800.000 metros cuadrados de playa afectada, de mar afectado. Pero eso si lo trasladas a kilómetros, son 41 kilómetros más o menos. Sí. Ahora, que esa es la playa que llaman Peravillo, ¿no? Esta que está más arriba, esa es donde se ha extendido. Lo importante, ¿cuál es lo importante de esta cifra? Lo que tenemos que sacar de esta cifra no es tanto que si son 1.200 estadios de fútbol. Lo importante es que eso ya está llegando a las 25 millas, ¿no? Entonces, ¿qué significa que ya llegó a las 25 millas? Encima de 20 millas ya no puedes usar los llamados solventes, ni tampoco sirven las barreras de contención. Ya pasamos a esa etapa. Eso debió haberse hecho en las primeras horas del derrame. Y eso es lo que se le cuestiona a la empresa, ¿no? ¿Por qué no hizo el plan de contingencia inmediato? Que son estas barreras que se colocan antes de que pase las 20 millas de separación.
¿cuál es la cifra que tienes que tener? Encima de las 20 millas, lo que sirven son los skimmers, son como desnatadores. Entonces, toman el agua con petróleo junta, son barquitos, lo van aspirando y luego lo van separando el petróleo del agua. Esos son los famosos skimmers, y que he visto que algún científico peruano también estaba haciendo su propuesta. Pero esto ya existe, ¿no? Esa tecnología que ya existe, ya se usó incluso desde el año 2010 con el derrame en el Golfo de México. Se usó los super desnatadores, que son unos barcos grandes que pueden procesar hasta, me parece que pueden aspirar millones de agua contaminada al día. Esos son los super desnatadores. Pero ¿qué pasa con estos super desnatadores? Que comprar uno de estos cuesta $120 millones. Traer uno de esos aquí a la costa cuesta $6 millones por lo menos, solo traerlo. Entonces lo que se recurre, si quieres ahorrar, digamos, si eres la empresa y quieres ahorrar, traes barquitos pequeños, que no he visto skimmers, no he visto que están usando, no he escuchado en la televisión. ¿Y de dónde tendría que llegar uno de esos skimmers al Perú? Esos supone que son barcos que tú tienes preparados, son barcos pequeños que hacen la labor que han estado explicando en televisión ese científico peruano Morikawa, que básicamente lo que hace es separar. Pero requieres muchos barcos chiquitos, o sea, de 10 a 20, y cada uno de esos cuesta $30.000, alquilarlo. O traer uno de estos grandes tanques que cuesta mucho y va a demorar en llegar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Hay varias tecnologías. Las últimas tecnologías que están en la Universidad de Northwestern, por ejemplo, que tratan de hacer que el petróleo lo magnetizan para que sea más fácil sacar. La mala noticia de todo esto, y que no se habla cuando hablas de política, es que incluso en el mejor de los casos, y consenso es que máximo puedes recuperar un 20% de lo que has derramado. Por ejemplo, en el caso del Golfo de México, solo el 21% de lo que se derramó fue quemado o disuelto químicamente y un 17% aspirado. El caso famoso de Exxon Valdez solo llegaron a recuperar 14% de lo que se había sacado. Y hoy en día el consenso es entre más o menos 10 a 15%. Es decir, que a pesar que cuesta un montón de plata, el daño que puedes reducir solamente es un 15%. Y es por eso que nadie es claro en los medios de decir, oye, la verdad que voy a limpiar, pero la verdad que el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Y ahí vamos al costo, ¿no? Claro. Ahí vamos al costo. Incluso cuando te dice que la OEPA le ha dado 11 días a la empresa para terminar de limpiar, está hablando de limpiar ese 15 a 20%, nada más. Claro, el resto no se puede limpiar. Es la parte cosmética que estábamos discutiendo. Claro. ¿No? Repsol dice que se va a demorar 44 días, más o menos es su plan. Sí. ¿No? Pero incluso si llegaran a cumplir esos 44 días, si llegaran a usar lo último en tecnología, que es lo que me estaba mencionando, estamos hablando de 21 a 30% máximo. El resto ya no lo puedes recuperar. Una vez que está el daño, el derrame de petróleo ya está puesto. Entonces, las multas, dice que las multas que le correspondrían serían 100 UIT. ¿No? 100 UIT pues son $100.000 nomás. No es mucho tampoco. No es nada, pues. Pero lo que nos puede amparar es la jurisprudencia internacional, que más o menos te admite, según los instrumentos legales actuales y según un reporte del Fondo Monetario, tú puedes reclamar entre daños y compensaciones, incluyendo demandas civiles, hasta $1 billón, o sea, $1.000 millones. Eso es para un tanquero de ese tamaño. ¿1.000 millones? En respecto, $1.000 millones. Eso es lo que en el mundo, el máximo que se puede pedir como compensación, según los instrumentos actuales. Lo que hay que verificar es qué tipo de las leyes que tenemos en Perú y a qué tipo de tribunal internacional podrías ir a quejarte. Es decir, la amplitud de lo que puedes obtener a lo que realmente la empresa puede pagar es abismal, ¿no? Entonces, la idea es paralizar la Pampilla, no puedes, porque como no tienes un plan de contingencia de energético en Perú, si tú
paralizas la plantilla, en unos días vas a crear especulación de que no hay suficiente gasolina. Así no, se dispara pues el precio de la gasolina y todo, y se arma. Y es el mismo caso del gas. Un costo social altísimo, altísimo costo social. ¿Y es por qué? Porque el gobierno peruano no tiene un plan energético de... Yo he leído el que tenían ahora más o menos vigente, y es un montón de eslogans y legalidades. Sí, no, declaraciones. Porque ¿qué hace un país como... Ahorita estoy en Holanda. ¿Qué tiene un país como plan energético en Holanda? Tiene un plan de reservas nacionales estratégicas ante una emergencia o un catástrofe, tanto de lo que es su matriz energética, en este caso sería petróleo y gas nuestro. Perú no tiene eso, tiene lo que del día va guardando. Tampoco tienes una proyección de futuros de financieros para protegerte del precio, es el mismo caso del gas. Pero vamos a los costos de ventanilla, ¿no? Entiendo. Como mencionamos, y de repente me ponen el gráfico 1 que les había pasado, si se puede. La acción en Madrid de la empresa Repsol ha perdido $900 millones desde la noticia. Ha caído ya un 6%. Me imagino. Ahí están los gráficos, por si acaso. Ahorita ponen el gráfico. Los estamos viendo en la pantalla. La Pampilla en Perú es una empresa que más o menos genera 348 millones de soles de margen operativo. Es decir, si llega a pagar lo que la ministra dijo, tendría que perder la mitad de los ingresos de un año, más o menos, de la Pampilla. Si está el número que te voy a decir, tendría que perder los ingresos de 2 años, lo cual ya estamos hablando de otras cantidades. Si queremos basarnos en lo que es solamente la Pampilla. Entonces, lo que vemos en el gráfico es la caída de la acción de Repsol en Madrid versus el precio del petróleo que sigue alto. Entonces, esta noticia, a pesar que en el mundo las petroleras están felices porque el petróleo ha subido, a Repsol le ha caído como balde de agua fría justo a sus resultados, que estaba ampliando. Si vemos el gráfico 2, que es lo que me estabas preguntando, he tratado de resumir un poco lo que he estimado en costos económicos, y esto es una estimación que va de dos lados. Primero, en las columnas del lado izquierdo ves si haces una limpieza eficiente, y estoy considerando como eficiencia lo que es tecnológicamente alcanzable, que es más o menos un 20%. Ok, 20%. ¿No? La pérdida entre pesca, comercial y artesanal, comercio y turismo llegaría a 131 millones de soles. Si es que hubieras hecho una limpieza eficiente, que como vemos ya pasan los días, y estoy asumiendo que solo son los 6.000 barriles, ¿no?, que han declarado que hay. Eso lo determinarán los peritos. Si te vas al escenario donde no eres eficiente y no limpias ni siquiera lo que limpiaron en el 89 con el desastre de Exxon Valdez, o sea, una limpieza menor a 14%, estaríamos llegando a casi 600 millones de soles de pérdidas a valor presente, lo cual te darás cuenta porque está fuera de lo que el gobierno está anunciando, ¿no? En términos de empleo, estaríamos hablando que si hubieras limpiado bien, habrías arriesgado 400 empleos perdidos, y ahora estás arriesgando el lado que ves en amarillo, 1.300 empleos. 1.300 empleos. En el plazo, porque no hay que considerar este año. Claro, no, por supuesto. Es el efecto en los próximos 10 años. Más o menos lo que va a valor presente, o sea, lo que costaría hoy esos 10 años. Y el efecto en el PBI va a ser similar. Entonces, esta zona no está muy, el turismo no es muy alto ahora, pero hay que considerar que el turismo hubiera ido creciendo, que la pesca hubiera ido mejorando, ¿no? Entonces estás eliminando todas las posibilidades de desarrollo de pesca hacia adelante. O sea, el impacto, este tipo de impactos hay que medirlos por su efecto en lo que realmente se puede limpiar. Y eso más o menos estamos hablando de un periodo de 15 años. Eso es el daño económico que nos va a golpear. Y como verás, llegar a esas conclusiones a nadie le gusta, pues, porque en realidad, ¿quién tiene la razón? Sí. No, o sea que lo que es interesante, lo que hay que calcular es de aquí a 15 años, no lo que dejamos de perder hoy día, o ayer, o anteayer. Ese es el tema. Ese es el tema, porque las consecuencias no se van a evaporar por arte de magia. Lo que me sorprende muchísimo, y lo que no se está hablando mucho acá, es que lo más que se puede limpiar es 20%.
Sí, y puedes revisarlos. Es la Asociación Internacional de Tanqueros y de Dueños de Tanqueros. Sí. Que puedan hacer, tienen una tabla más o menos, y ellos han estimado eso, ¿no? Y como te digo, en el caso de BP del Golfo de México, el desastre del Deepwater Horizon, se llegó a quemar, la técnica que usaron fue quemar 21% del petróleo que estaba en la superficie. El problema de eso es que te genera CO2 y que te contamina el aire. O sea que es un tema. El 17% es lo que llegaron a expirar, que es lo que hacen estos desnatadores. El problema que pasó en el Golfo de México es que trataron de disolver el petróleo con químicos. ¿Y sabes qué se dieron cuenta? Que el químico que usaban para disolver el petróleo contaminaba 50 veces más que el petróleo. Efectivamente. Al punto que en Inglaterra y en Suecia han prohibido el uso de ese químico. O sea, hay que tener por cuidado sentido común, oye, si eso liquida el petróleo, imagínate cómo será. Para que sea más fuerte que el petróleo, porque tiene que liquidar el petróleo. Que tenían problemas de salud y etcétera, porque usaron... Era una técnica que en el 2010 se creía que funcionaba, pero hoy día no. Ya no podemos... Ahí entendemos un poco cómo no es tan fácil ir y limpiar o y implementar, porque además de caro, puede salir en contra. Efectivamente. Bueno, al final, no sé, tú tienes los números. Los números no engañan, pero a veces sí engañan. ¿Por qué? ¿En qué va a acabar esto? En una transacción para darle un costo arbitrario, políticamente vendible o periodísticamente aceptable, porque al final todo esto, como yo comentaba hace un rato, no sé qué política de imagen tiene el gobierno para esta cuestión que realmente no ata ni desata. Esto, lo último que está ocurriendo es que ha ido la Fiscalía a esta famosa OEFA, o como se llame, y no ha encontrado ningún responsable. O sea, quien tiene que declarar quién es, el que limpia los baños, el que esté en la portería. Entonces, al final vamos a llegar pues a un acuerdo, no sé cómo calificarlo, político, publicitario, mediático. Lo más probable, y además pasa lo mismo en otros casos, ¿no? En el 2010, y he hecho la equivalencia, ¿qué hubiera pasado si nos pagan lo mismo que pagó BP, la British Petroleum a Estados Unidos, a todos los... ¿Por qué? Porque una cosa es, eso hay que tener en cuenta, una cosa es la multa del gobierno, sí, claro, pero además, en el caso de BP, hubieron demandas civiles. Eso mismo. Los gremios de pescadores. Que lo que puede pasar acá o que va a ocurrir acá. A la empresa. Claro. Así es. Entonces, BP tuvo que pagar 60 mil millones de dólares, de los cuales 15.000 eran la multa del gobierno, y los otros 45.000 las acciones civiles, las compensaciones que llegar a un acuerdo con los privados, con la gente que le mandó directamente a la empresa. Claro. Entonces, aquí en el Perú están mirando solamente lo que el papá gobierno va a hacer. No, pero están Dios mío, lo que afuera Dios nos libre, porque papá gobierno no hace nada, ofrece canastitas. Ahora, acá, por ejemplo, hay que reclutar unos abogados que se compren el pleito, porque son miles de perjudicados que podrían hacer civil action, todos ellos, acciones civiles, que acá no son tan comunes. Que suele pasar. Que acá no son tan comunes. Suele pasar. Ahora, yo he hecho la equivalencia. Sí. Yo he hecho la equivalencia de cuánto nos pagarían si pagan lo que mismo que pagó BP en el Golfo de México. Sí. Solo son 75 millones de dólares todo, sí. La multa y las acciones civiles. O sea, el equivalente a lo que se ha derramado acá. Sí. Si nos basamos en el tanquero Prestige, que en el 2002 derramó 63.000 barriles en la costa de España, ajá, al equivalente de lo que nos ha pasado acá serían 43 millones de multas y demandas. Y si nos pasara lo del Exxon Valdez del 89, que fueron 140.000 barriles, pero acá son 6.000, nos pagarían solo 3 millones. O sea, si bien podemos hacernos ilusiones que vamos a recuperar un montón de dinero, en el mundo real no sucede así. Sí, pues. Y lo que hay que tener en cuenta es que si te confías en que el gobierno va a defenderte, ya estamos viendo que es un poco... yo creo que acá hay un tema de responsabilidad tanto de
no solamente del gobierno, sino también de la parte civil, de la parte de la empresa. Absolutamente. Oye, mira, lo que necesitamos acá... Este tipo de desastres, ¿no? Yo me acuerdo, yo seguí algo la noticia esta famosa del Prestige en el norte de España, ¿no? En la parte de Galicia, etcétera. Fue un escándalo de proporciones, tambaleó el gobierno por esto. O sea, hubo movilizaciones populares enormes en España con esta cuestión. Se sopló la pluma el gobierno gallego, el gobierno regional, digamos, de la autonomía, el gobierno central, etcétera. Pero bueno, y acá, ¿qué se necesita? A ver, ¿qué abogados audaces tenemos que vayan y organicen a las personas cuya vida y fortuna se ve afectada por esto? Los organicen y digan, vamos a una demanda civil, una acción civil, ¿no? Y en fin, y cobro un porcentaje de lo que ganemos. Es la única forma, porque esperar que los señores de la UEFA, o como se llame esta sacrosanta organización, nos defiendan a los ciudadanos de a pie, que pescamos con nuestras lanchitas, estamos fregados. No lo podemos hacer. No va a ser así. Sí. Te doy la razón en eso. Bueno, así están las cosas, pues. Los números no engañan. Vamos a ver en qué tipo de transacción vamos a llegar. José Carlos, gracias por la comunicación, como siempre. Muy amable. Que te vaya bien, Muchas gracias. José Carlos Valer está en Países Bajos en este momento, pero su residencia habitual es el Reino Unido. Sonó el silbido del precio del dólar.